El presidente López Obrador ordenó que se investigue la supuesta compra de ventiladores a sobreprecio por parte de delegación del IMSS en Hidalgo. El sábado, Claudia Díaz Pérez, delegada del IMSS en la entidad, dijo que la compra de 20 ventiladores a León Manuel Bartlett Álvarez no fue una situación de ahorro, sino de salvar vidas. Aún así, el IMSS informó ya que el órgano interno de control inició un expediente de investigación sobre esta compra. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice también la oposición? Veamos el contexto. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo compró 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions por 31 millones de pesos. León Manuel Bartlett Álvarez, dueño de la empresa, confirmó la venta pero negó que hubiese sido sobreprecio, pues el gobierno de la Ciudad de México pagó 2.680.000 pesos por cada ventilador adquirido. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum apuntó que no se puede comparar, pues la compra del gobierno capitalino incluye insumos, refacciones, consumibles, mantenimiento preventivo y correctivo por 3 años. Una investigación de la Organización Mexicanos contra la Corrupción reveló que cada ventilador comprado a Bartlett Álvarez costó 1.550.000 pesos. Según la revisión hecha a contratos de compra de este equipo médico, el precio pagado a Cyber Robotics es el más alto pagado por una dependencia federal desde el inicio de la emergencia sanitaria, aun cuando es fabricado por la marca mexicana Imágenes y Medicina SADCB y no hay costos de importación. No fue la única compra hecha por IMSS Hidalgo. También adquirió a la empresa Conduit Life 2 ventiladores importados de Eslovaquia, uno por 880.000 pesos y otro por 1.110.000 pesos. El titular del IMSS, Zoé Robledo, dijo que la compra a Cyber Robotics estuvo apegada a criterios de entrega inmediata, modelos de ventilador y disponibilidad, mientras que la delegada del IMSS en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez, apuntó que no se trata de una situación de ahorro, sino de salvar vidas. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y hoy nos acompaña desde la remota distancia Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. ¿Cómo estás, Frida? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias y contenta de verles de nuevo. Bienvenida. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy bonito inicio de semana a todas y a todos. Bonito inicio de semana. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, general. Bien, gracias. Buenas noches. Y Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Ya te vi en tu Instagram celebrando el día de Star Wars, pero vamos a empezar contigo. A empezar contigo porque estoy seguro que tú quieres empezar este bloque con el tema, por supuesto, de esta compra que se hizo de estos ventiladores, que en efecto cuando hay momentos de emergencia, pues evidentemente no se puede poner toda licitación pública, pero hay una cuestión ahí y es el hecho de que es parte de la familia. El dueño de esta empresa a la cual se le compraron los ventiladores es parte de la familia de Bartlett y podría pensarse en un conflicto de interés. El presidente López Obrador ya dijo que no, que va a investigar, por supuesto, que no haya habido sobreprecio. El IMSS también sacó ya un comunicado, pero ¿te parece suficiente? ¿No te parece suficiente? ¿Cómo lo ves? No, no me parece suficiente porque se repite la historia de este manto protector que tiene Bartlett y su círculo, su familia. En protección presidencial, ya lo vimos desde septiembre del año pasado cuando se reveló el asunto de sus casas, de sus empresas, y pues fue lo mismo, va a haber una investigación, pero desde el púlpito presidencial ya lo está exonerando, ya está diciendo que todo esto son calumnias, que es un complot para el proyecto que él tiene, que él representa, etcétera. Todas las cosas lamentables que vimos hoy en la mañana, que es una repetición de lo que de esa defensa que hace Andrés Manuel siempre de personajes que están ahí al lado de él, como Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, que de verdad yo no me explico, yo ya a estas alturas ya no sé qué tanto le debe López Obrador a Manuel Bartlett y qué frustrante es ver a un presidente con el capital político que tiene Andrés Manuel, que hoy vemos que incluso repunta en popularidad en plena pandemia y demás, y ver gastar ese capital político en mantener en la impunidad a personajes como Manuel Bartlett y su joven hijo Manuel León, un joven construyendo su futuro. Y creo que de todo lo que había que decir del hecho en sí mismo, de la investigación en sí mismo, creo que lo que toca, y en eso me quiero concentrar, es en defender la labor que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, particularmente Raúl Olmos y Laura Sánchez Ley, autores de este reportaje, porque es así como se tiene que hacer investigación periodística en medio de la pandemia sobre situaciones que son relacionadas con la pandemia. Y como bien dices, es un hecho que las adjudicaciones directas las estamos viendo. No podemos pensar que pueda haber un proceso de licitación cuando urge este tipo de equipos, pero el ridículo que están haciendo
en la misma confesión el propio León Manuel Bartlett en su cuenta de Twitter, donde le trata de echar la bolita a Claudia Sheinbaum y le dice, oye, pues no, la verdad es que no es lo mismo, porque nosotros estamos comprando lo que decía en la nota, con otro tipo de mantenimiento, con otros valores agregados al costo que pagó, que fue, claro, más elevado que el de Hidalgo y casi del doble de lo que costó este otro ventilador que me parece que se importó de Eslovaquia, siendo que el que vendió León Manuel Bartlett se produce en México, claro, y no hay costos ni de importación y es inexplicable el sobreprecio. Sí, hay por ahí vocerillos de la Cuarta Transformación que dicen... Se anunció también una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, tampoco esa te deja satisfecho, nada más se anunció que se iba a investigar. Pero pues es que ya es cliente, Irma Eréndira Sandoval, de la familia Bartlett. O sea, vimos cómo lo exoneró con la cuestión justamente de las empresas y de las casas en diciembre, cuando ya la atención del país estaba en otro lado, exonerado Manuel Bartlett. Okay. Y ahora, ¿qué podemos esperar de una persona como Irma Eréndira Sandoval, sinceramente? Bueno. Frida, a ver, contrapunto, ¿cómo lo ves? ¿Qué le debe la 4T a Manuel Bartlett? ¿Por qué sigue ahí a pesar de haberle causado pues ya varias polémicas a este gobierno y también pues algunos roces también en su legitimidad? Yo creo que hay un tema que es muy puntual en cuanto a que Bartlett es un negativo para esta administración y eso es innegable, principalmente por su pasado. En este momento en donde hay una urgencia y una emergencia, claro que creo que lo que deberíamos de estar observando es que los equipos tengan tanto la calidad necesaria como el soporte necesario y principalmente la disponibilidad. En este momento de pandemia, uno de los principales problemas que hemos visto, en donde inclusive México tomó un papel activo a nivel mundial, es justo la escasez tanto de materiales médicos como de equipo médico. Y eso tendría que ser el centro de este debate. Ahora, ciertamente no se puede defender lo indefendible y es misterioso que exista un vínculo familiar en una contratación de estas características, y lo digo porque son millones de pesos, son cerca de 31 millones de pesos. Ahora, algo que también hay que reconocer es que lo que estamos viviendo en este momento se da por la emergencia, porque estamos en una condición en donde del día de hace una semana a este momento necesitamos más equipo. Pero si nos ponemos a investigar qué fue lo que pasó en el pasado, podemos encontrar que entre 2014 y 2018 el IMSS contrató a 133 empresas fantasma, en donde se le fueron 320.9 millones de pesos. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo en este momento, aunque tiene que señalarse, y no podemos ser omisos en que hay una vinculación familiar, que es un conflicto de interés, la realidad es que hay condiciones en donde había dinero, no hubo equipos, no se compró lo que se tenía que comprar, el dinero se fue a través de empresas fantasmas y hoy que se necesita, tenemos a un gobierno que requiere hacer estas contrataciones de emergencia con todo y lo cuestionable. Y el caso de la Ciudad de México sí creo que es muy diferente, porque la Ciudad de México, además de que ha tenido en el centro la idea de salvar el mayor número de vidas, pues porque también es el lugar en donde hay una de las tasas de contagio más alto, pues estos aparatos tienen una contratación que contempla tanto mantenimiento como una protección a 3 años, que son condiciones totalmente distintas. Lisa, ¿dónde te ubicas tú en esta polémica? En efecto, pues evidentemente en momentos de emergencia, pues tampoco es que se puedan hacer estas licitaciones públicas, pero a ver, ¿por qué necesidad de ir con una empresa de un familiar del funcionario tal vez más polémico de la 4T, que es Manuel Bartlett? Fíjate que lo primero es decir que me gusta mucho que Frida reconoce dos elementos que son centrales en esta discusión. El primero es que hay un claro conflicto de interés en tanto los lazos de familiaridad con un funcionario en activo, además del margen del tema de los sobreprecios o si las licitaciones y las adjudicaciones directas o no. El segundo es que Manuel Bartlett es un negativo, no un activo para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, como versaría el famoso "pero qué necesidad", pues uno en medio de la pandemia sí se cuestiona, ¿no?, cuál es realmente la utilidad o cuál es la razón detrás de cometer este tipo de errores que políticamente podrían costarle bastante caros al presidente, pese a lo que ya señalaba Alfredo, el repunte de su popularidad con el manejo, y yo creería que con la figura central de Hugo López-Gatell al frente de la comunicación política de esta pandemia.
pero a mí me gustaría centrarme más un poquito en otro elemento de análisis que no está, es decir, es un claro conflicto de interés, hay poca confianza en que la institucionalidad realmente resuelva esto con una sanción condenatoria al acto de compra al hijo de un funcionario en activo, sino más bien centrarme en la parte de cuál es el costo de oportunidad. Si bien Frida decía en el pasado se han cometido fraudes similares, pues el costo de oportunidad que tenemos ahora con una pandemia que no necesariamente era el mismo en magnitud que el costo de oportunidad de los errores del pasado, aunque por supuesto que no los justifico y los condeno enérgicamente igual, pues es precisamente que tenemos una muchísimo mayor demanda, muchísimo menor tiempo y un equipo médico que está sin los insumos necesarios para responder a un fenómeno que requiere un montón de coordinación y un montón de preparación suficiente y una respuesta oportuna, ¿no? Entonces ahí hay un costo de oportunidad enormes que no va a ser solo en millones de pesos y en daño al erario, ni en reputación para ciertas figuras o cierto régimen en activo, sino que va a ser el costo en vidas. Eso por una parte. Y por el otro, el tema de decir de una semana a otra necesitamos un número suficiente de ventiladores, claro, pero el coronavirus es algo que estalló desde diciembre del año pasado. México fue uno de los países más privilegiados en el sentido en el que tuvo muchas semanas para prepararse antes de que llegaran importados los primeros casos, y en ese sentido también la falta de previsión o la falta pues en algún sentido de un marco regulatorio claro que nos permitiera evitar este tipo de episodios en donde lo que estamos minando no solo es la posibilidad de salvar vidas, sino también la confianza en las instituciones. Entonces yo recalco, hay un costo de oportunidad que se va a medir en vidas y de ese serán responsables quienes estuvieron detrás de este tipo de compras, porque no solo es el sobreprecio que ya de por sí es inmoral, sino el hecho de que pudimos haber invertido muchísimo más dinero en más ventiladores, y por el otro lado el tiempo, que sí de alguna manera se tuvo, y no es que nos enteramos ayer que lo necesitábamos, claro, y entonces nos quedamos con la única opción de que fuera el hijo de Manuel Bartlett el beneficiado, con contratos que hay que decir que no son 30 millones, fueron 7 contratos por una suma muchísimo mayor. Claro, y además de lo que menciona Lisa, también evidentemente se necesitan personas especialistas en estos ventiladores, no es de que se compren los ventiladores, claro, y ya inmediatamente... El tiempo para saber utilizarlos. Claro. Eder, contrapunto, a ver, Frida ya decía que hay cosas que son indefendibles. ¿Es defendible la presencia de Manuel Bartlett en la 4T? ¿Es defendible este contrato a su hijo? Pues yo no creo, el tema de Manuel Bartlett en la 4T no es que sea defendible o no, yo lo entiendo desde una alianza que se hizo desde el principio y siempre lo hemos dicho, ¿no? Es evidentemente un negativo, como bien dice Frida, pero es a final de cuentas uno de los equilibrios que ha guardado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde siempre. Creo que hay varios temas. Primero, no es cierto lo que dice Lecona de que el presidente defendió a este asunto de la compra. Lo que él dijo con mucha claridad es que él solo va a meter las manos al fuego por su hijo Jesús Ernesto. Por todo lo demás que se investigue, que se deslinden responsabilidades. Dicho eso, sí, a mí me gustaría abordar también otro asunto. Sí. Evidentemente se tiene que investigar y se tiene que deslindar responsabilidades. Esta empresa ya proveía desde el 2010 a los gobiernos estatales y federales de distintos insumos que tienen que ver con temas médicos. Entonces, que se investigue con este tema, con esta salvedad, que se investigue qué tanto hay de tráfico de influencias, que yo no me sorprendería que lo hubiera. Lo otro, sí creo que hay de información tema, privilegiada, ¿no, Eder? Al final del día... Yo creo que hay un tema profundamente inmoral en todo lo que estamos viendo en la pandemia y en la crisis global, que es el asunto de la especulación. Y en ese tema de la especulación, por supuesto que se enmarca el hijo de Manuel Bartlett y se enmarcan muchos procesos que se están combatiendo a nivel global. O sea, hemos visto que los países se enfrentan al desabasto de insumos. No es que se les haya ocurrido la semana pasada comprar más ventiladores. Lo han estado sobre eso desde inicios de la pandemia. El tema aquí es que hay desabasto que se atendió y se priorizó a los países a los que les llegó más fuerte la pandemia desde el principio y que ahora se está tratando de solventar. Hay un tabulador que me parece que es justo.
que pone Elisa. Veamos si la planeación del gobierno de la 4T, veamos si toda la proyección que están llevando a cabo, y esto también lo podremos comentar cuando hablemos del sistema Centinela, veamos si es funcional y cómo vamos a evaluar si es funcional o no, si el sistema hospitalario al final colapsa como está sucediendo en Italia, como sucedió en Francia, o no colapsa. Sí. Y ahí es donde vamos a poder revisar qué tan eficaz fue el proceso de compra de los distintos insumos. Déjame darle la oportunidad también a Lisa para tener un contrapunto, porque ya se acabaron los 2 minutotes que hay en cada intervención. Lisa, te vi con la mano levantada, también vi con la mano levantada a Frida. 1 minuto cada una para después podernos ir a un corte. No, simple y sencillamente señalar que en esta parte de la intervención de Eder, lo que levanta la ceja un poquito es saber si hubo información privilegiada como para que el hijo de Bartlett pudiera hacer compras de estos insumos a un precio y después ponerlos en el mercado para la necesidad urgente del gobierno mexicano a un precio muchísimo mayor y en ese sentido incrementar su margen de ganancia. Ahí es en donde también es muy problemático el tema de conflicto de interés, porque entonces se sabe que conocen los tiempos, conocen las necesidades, conocen las deficiencias y tienen oportunidad de aprovecharse del erario público y de la emergencia para hacer negocios personales. Frida. En el caso de lo que comenta Lisa, en realidad es una imprecisión, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en otros gobiernos. Estamos hablando de que otros gobiernos hicieron contrataciones con empresas falsas. Por el dinero que pagaron, no recibieron absolutamente nada. También hay empresas offshore. En este caso, es una empresa que lleva bastantes años dando este tipo de servicios y que en realidad lo que debemos cuestionar es que sea el hijo de un funcionario. Eso es lo lamentable. Por supuesto que se tiene que observar también el precio y confío bastante en que haya una actitud de investigación. Me preocuparía que ante esto hubiese silencio o que ante esto hubiese una actitud diferente, pero hay una actitud de investigación y creo que vale la pena esperar a ver los resultados de esa investigación. Lo que es una realidad es que esta empresa... Como hace 6 meses, Frida. Como hace 6 meses de la investigación de las casas que dio un buen resultado. Déjame nada más complementar lo que mencionaba Frida, porque en efecto yo hoy vi una nota de Zoraida Gallegos, firmada por Zoraida Gallegos en el Universal, en donde se habla sobre precisamente esta compra de recursos e insumos por parte del IMSS en la administración de Peña Nieto a empresas fantasmas. Entre 2014 y 2018 el IMSS contrató a 133 empresas fantasmas a las que pagó 320.9 millones de pesos y que no existían. Lecona, último punto antes de irnos a un corte, por favor. Sí, a ver, a la Cuarta Transformación también ya le aparecieron sus empresas fantasmas. O sea, no es de elegir una cosa o la otra, o de que en el sexenio pasado se hace una cosa o la otra. Esta espléndida investigación que presenta hoy Zoraida Gallegos en el Universal, pues da justo pie de que era un modus operandi distinto. Estamos hablando de un modus específico en el que probablemente, en el que presuntamente se pudo haber aprovechado el hijo de un funcionario público de información privilegiada para apuntar específicamente dónde le iban a comprar estos ventiladores. No que hay mejor corrupción que la de antes, pues, o sea, ¿a dónde nos va a llevar eso? Y cuando dice Eder que el presidente no lo defiende, pues nada más vean la estenográfica. ¿Qué va a decir? Que lo va a investigar con ese enorme pero, todo es un complot, todo es difamación, nos quieren hacer daño. Es lo mismo que hemos visto con este esqueleto, Manuel Bartlett, y también lo vimos con Alfonso Romo y con otros ahí cercanitos del presidente que viven en la impunidad, como Salinas Pliego. El presidente debata con los medios de comunicación militantes. No, Eder, es que lo que tú no entiendes es que el presidente no es una persona de a pie, con el que tiene su derecho de réplica en el entendido que él tiene. Sí, bueno, a ver, déjenme hacer una pausa rapidísimo. Vamos a regresar para seguir hablando de estos temas, también para seguir evaluando el tema de la 4T y el modelo Centinela sobre todo. ¿Por qué? Porque aunque la Organización Mundial de la Salud recomendó hacer pruebas masivas para detectar el avance del COVID-19, México optó por el modelo Centinela para monitorear los contagios, lo que no ha estado exento de polémica. Con pruebas masivas habría más o menos certezas. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.